Muy buenas noches, hermanitos. Hoy 3 de marzo del 2021. Para mí es un placer y un honor nuevamente dirigirme a ustedes a través de las redes sociales, pues por YouTube, como ya últimamente lo estoy haciendo, y estoy muy agradecido de la gerencia de YouTube por darme la oportunidad de transmitir a través de su canal para el beneficio espiritual de todas aquellas personas o creyentes en las cosas de Dios. Yo soy egresado de la Universidad Divina del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo tiene una universidad que es la Biblia, y a través de la Biblia es que Él me ayuda a interpretar la verdad que Él mismo reveló a través de aquellos grandes hombres de Dios. Eso está en 2 de Pedro 1:21, cuando Pedro dijo que los grandes hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, en la Escritura está toda la verdad. Y nosotros, como creyentes en Dios y en su palabra, pues tenemos la responsabilidad y el deber de enseñar lo que entendemos que es la verdad. Me puedo equivocar porque soy humano, y si me equivoco o enseño errores, pues estoy dentro de aquella categoría de hombres corruptos de entendimiento, como Pablo les llamó en 1 Timoteo 6:3. Pues la clase que voy a dar hoy va dirigida mayormente para los teólogos de los diferentes movimientos y los maestros de institutos, que son los responsables de lo que creen y enseñan los diferentes movimientos que tienen sus concilios cabezas. Por lo tanto, los feligreses que pertenecen o militan en los diferentes movimientos no son culpables de lo que creen o de lo que no creen. Ellos simplemente pues han delegado en sus líderes, y como los líderes son teólogos y han estudiado, pues le creen. Y lamentablemente pues la gran mayoría de ellos tiene lo que llamamos virus espirituales, tienen la mente enfermada con falsas doctrinas. Y eso es así porque eso es profecía. En 2 a los Tesalonicenses 2:1-3, el apóstol Pablo habló acerca de la apostasía, y tiene que existir la apostasía, que es diversas creencias basadas en hombres estudiosos de la Escritura, que interpretaron la Escritura a su forma y manera, y de ahí es que surgen diferentes movimientos y van a seguir surgiendo. Y dice en Apocalipsis 20:7-8 que el trabajo del diablo para el corto tiempo del fin, que estamos viviéndolo ahora, es engañar en los 4 ángulos de la tierra. Pues Jesús siempre tiene a personas que honran su palabra, la aman y enseñan lo que es la verdad. Pero yo me considero ser uno de ellos. Puedo estar equivocado, yo tengo la mente abierta para escuchar a todo el mundo, y si me prueban que estoy equivocado, como otras veces lo he dicho, tenga por cierto que voy a rectificar y a corregir, porque ese debe ser mi deber si amo mi salvación, que ya la tengo por la fe en Cristo por parte del Padre. Pues hoy les voy a hablar acerca del virus del bautismo con Espíritu Santo y fuego. Les voy a hablar del virus del bautismo con Espíritu Santo y fuego. Eso Jesús lo dijo en Mateo capítulo 3 a través de Juan el Bautista, versículo 11, que claramente Juan dijo que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. También Lucas lo mencionó en Lucas capítulo 3, versículos 7-17. También Lucas mencionó Espíritu Santo y fuego. Pero entonces, por otro lado, Marcos y Juan no mencionaron la palabra fuego. Pues de eso es lo que te voy a hablar, porque esa expresión de Juan cuando dijo que Cristo os bautizará con Espíritu Santo y fuego, el movimiento avivado pentecostal lo ha relacionado con las supuestas profecías y las supuestas lenguas, cuando según ellos se manifiesta el Espíritu Santo en sus cultos. En Puerto Rico había un predicador muy famoso
como persona, una gran persona como tal, que era Gigi Ávila, y él cuando en sus campañas, pues surgían unas manifestaciones de personas que él les ponía las manos y empezaban saltando, brincando y hablando en lengua y profetizando, pues él citaba mucho esto que dijo Jesús. Ahí se cumplió la profecía que Cristo dijo que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Y el fuego para él y los que le siguen y le creen es sinónimo a emociones, a supuestas lenguas, profecías, y que cuando estas personas caen en un estado eufórico, pues entonces se lo atribuyen a ese fuego que Jesús mencionó aquí en Mateo capítulo 3, como te dije, en el versículo 11. Pues ya te dije que Lucas y Mateo mencionaron Espíritu Santo y fuego. Y Marcos y Juan no. Pues te voy a leer para que puedas entender qué fue lo que quiso decir Jesús con Espíritu Santo y fuego, y por qué Marcos y Juan omitieron la palabra fuego. De eso consiste esta clase de hoy, pero repito, es para los teólogos de los diferentes movimientos, para que si son sinceros y honestos con Dios y aman la verdad, que dejen de enseñar el error y enseñen la verdad y qué fue lo que Jesús quiso decir cuando mencionó Espíritu Santo y fuego. Pues mira, en el capítulo 3 de Mateo, te voy a leer más que el de Mateo y de Juan, porque Marcos habla lo mismo que Juan y Lucas habla lo mismo que Mateo, que por lo tanto te voy a hablar más que de estos dos, de Mateo y de Juan. En el capítulo 3 de Mateo, Juan el Bautista, Mateo escribió lo que Juan dijo. Tú tienes que entender eso, que Juan no escribió, fue Mateo que escribió lo que oyó decir de Juan o lo que le dijeron. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso él se lo dijo a sus hermanos israelitas nacionales, no a los gentiles, a sus hermanos israelitas nacionales. Juan le está requiriendo que se arrepintieran, ¿verdad? Sigue diciendo: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Cuando él dice este es aquel de quien habló el profeta Isaías, este se refirió a Juan mismo. Juan está diciendo: yo soy aquel de quien Isaías 41 al 3, pues habló de que yo era el que iba a abrir el camino para el Señor. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Pues Juan, como te dije, estaba preparando el camino del Señor a aquellos israelitas para que cuando escucharan a Jesús, le creyeran a Jesús. Sigue diciendo: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel. Y salía a Juan, a él, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, que eran israelitas, ¿verdad? Y eran bautizados por Juan, confesando sus pecados. O sea, que estas personas venían, cuando les predicaba, se arrepentían y Juan los bautizaba. Y dice el versículo 7, al ver Juan que muchos venían de los fariseos y de los saduceos, venían a su bautismo, nota cómo dice, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía a los saduceos y a los fariseos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Nota que Juan le está diciendo a ellos que Dios se iba a manifestar con una ira. Ira es sinónimo a coraje y entonces sinónimo a juicio y castigo. Entonces Juan les dice: ¿quién a ustedes les enseñó a huir de la ira venidera? Pues esa ira venidera fue la que ocurrió en el año 70, cuando viene Tito, que fue el comandante del ejército romano y mató a 1 millón de judíos, etcétera, etcétera. Eso es otro tema que yo les he hablado. Luego Juan le dice a ellos en el versículo 8: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Nota que Juan le está reclamando a ellos que se arrepintieran y dieran frutos de que se habían arrepentido.
Y luego dice, y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Juan les dice eso porque ellos depositaban o tenían mucha confianza en Abraham. Entonces, como Juan lo sabía, le trajo colación a Abraham y Dios le dijo a ellos, mira, todavía Dios, si quiere, puede sacar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y luego dice Juan, que Mateo escribió, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. O sea, Juan está diciendo, mira, hagan frutos dignos de arrepentimiento, porque si no lo hacen, la ira de Dios va a venir sobre ustedes. Va a venir sobre ustedes porque no se arrepintieron y no dieron fruto de arrepentimiento. Pero, por lo tanto, si no creían y no se arrepentían, pues entonces la ira de Dios iba a ser derramada sobre ellos. Entonces viene Juan y menciona un hacha, un árbol y un fuego. Dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Pero Juan hace la similitud entre un árbol que no da fruto, que no sirve, con un hombre que no cree y no se arrepiente. El árbol que no da fruto, al no darlo, lo cortan y lo queman. ¿Me entiendes? Entonces, eso mismo es lo que Juan está diciendo que Dios iba a hacer con aquellos que no se creyeran y se arrepintieran. Y dice el versículo 11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Bien, cuando Juan dice que Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, fuego en el mismo contexto aquí no tiene que ver con los 9 dones que daba el Espíritu Santo, sino que fuego tiene que ver aquí con aquellas personas que no se arrepintieran y dieran fruto, porque si no se arrepentían y no daban fruto, le iba a pasar como un árbol que no da fruto, y a no darlo lo cortan y lo echan ¿dónde? En el fuego. Pero cuando aquí dice que Jesús iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, el fuego ahí no tiene que ver nada ni con profecía, ni con lengua, ni con visión, ni con revelación, con nada de eso, como estos líderes teólogos lo han relacionado. Fuego tiene que ver aquí con el castigo que estas personas iban a recibir si no se arrepentían y daban fruto. Y eso está en Mateo 25:41, que Jesús dijo que los que se van a perder van a ser lanzados al lago de fuego que fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero cuando Jesús dijo eso en Mateo 25:41, se refirió también a las personas que no iban a creer y arrepentirse. Y cuando aquí se habla del fuego, se refiere para aquellas personas que no se arrepintieran y dieran fruto, porque iban a ser echados ¿dónde? En el infierno de fuego. Y a eso fue lo que se refirió Espíritu Santo y fuego. Esto no tiene que ver nada, te lo repito, para que se te quede en tu mente, con ninguno de los dones. Tiene que ver con el fuego en el infierno, con el castigo eterno que van a recibir aquellos que se van a perder. Y vino el liderato pentecostal y cogió esto que Jesús dijo y lo relacionó con las manifestaciones del Espíritu Santo. Entiéndase, cuando ellos hablan en lengua, profetizan o tienen visiones, etcétera, etcétera. Esto no tiene que ver un 16 con eso, en lo absoluto. Porque el contexto está diciendo que el fuego tiene que ver aquí con aquellas personas que no se arrepintieran y dieran fruto. Por eso esos muestras a corazón, el árbol que no da fruto se corta y se echa en el fuego. Te lo repito para que se te quede y lo entiendas, porque esto por ahí no te lo enseña. Yo te lo estoy enseñando porque esa es la verdad y eso es lo que dice ahí. Vamos entonces a Juan. En Juan, en el capítulo 1, mira lo que dice del versículo 29 al 33. Dice,
El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, Juan dijo de Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Que es Cristo, ¿no? Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Juan está diciendo, ya yo había dicho que Jesús anteriormente había dicho que iba a venir, y ese Jesús es mayor que yo. Eso es lo que dice ahí. Y que era antes de Juan, porque estaba anunciado ya por los profetas. Y yo no le conocía, dice Juan, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua, ¿ves? Bautizando con agua, que era que lo sumergía en el agua, ¿verdad? También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Ese pronombre se refirió a Jesús. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, que fue el Padre a través del Espíritu Santo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, que fue el Espíritu Santo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, hablando de Jesús, ¿verdad? Cuando viera el Espíritu Santo que descendiera sobre él como paloma, sobre él, ese que es Jesús, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Nota que aquí Juan dice que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo. Pero aquí tú puedes notar que Juan no dijo con el Espíritu Santo y fuego, como dijo Mateo allá. ¿Me sigue? Aquí Juan omitió la palabra fuego. Y la pregunta es, ¿por qué? Pero la respuesta es sencilla. Porque aquí Juan no mencionó a aquellos israelitas que tenían que arrepentirse para dar fruto, porque si no se arrepentían, iban a ser castigados en el infierno de fuego. Pero aquí Juan no mencionó ese sector no creyente, solamente mencionó a aquellos que creyeron o iban a creer. Pues, por lo tanto, la palabra fuego aquí, en la historia según Juan, en el versículo 33, no cabe. No cabe, ¿por qué? Pues porque Juan, te repito, no está hablando de aquellos que no iban a creer, que no se iban a arrepentir. Solamente habló de aquellos que se iban a arrepentir, que una vez se arrepintieran y que creyeran en Jesús y en toda su obra, iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. ¿Entendiste? Ese sector de creyentes iba a ser bautizado con el Espíritu Santo. Y eso está en Gálatas 4:6. Cuando claramente Pablo dice que el Padre envió a sus hijos, o sea, nosotros los creyentes, el Espíritu de su Hijo. Que por lo tanto en nosotros mora el Espíritu Santo. Pero nosotros fuimos bautizados con el Espíritu Santo una vez creímos, nos arrepentimos, confesamos a Cristo, nos bautizamos, y una vez nos bautizamos, el Espíritu Santo comienza a morar en nosotros. Eso es lo que enseña la Biblia. Eso fue lo que ocurrió en el día de Pentecostés. Cuando se bautizaron como 3,000, pues en ese día recibieron el Espíritu Santo, porque Pablo lo dice en Gálatas 4:6, que Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Pues la morada de Dios ahora somos nosotros, la iglesia. ¿Me entendiste? Pues por lo tanto, te repito, aquí Juan no mencionó la palabra fuego, porque Juan no mencionó el sector que no iba a creer. ¿Me entendiste? Y al no mencionarlo, pues no tiene que hablar de castigo ni de fuego, porque no habló de ese sector, solamente habló de los creyentes. ¿Me sigue? Ok. Marcos también omitió la palabra fuego, que te lo cité, ¿verdad? Marcos capítulo 1, versículo 1 al 8. Y te leía Juan también, no te lo voy a leer porque es lo mismo. Y Lucas mencionó, tal como te dije, Espíritu Santo y fuego. Porque tanto Lucas como Mateo
mencionaron a aquellos que no se iban a arrepentir. ¿Me sigue? Y si no se iban a arrepentir y no iban a dar fruto, pues van a ser echados al infierno. Y tú tienes que entonces entender esto. Y repito, esta clase es para los teólogos de estos diferentes movimientos que cogieron eso que Jesús dijo y lo torcieron, lo manipularon, lo enseñaron mal. Y cada vez que un movimiento de esto pasa, una supuesta manifestación del Espíritu Santo, seguida van a la Biblia. Está escrito que Jesús iba a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Y esa manifestación que supuestamente ocurrió entre ellos, se lo adjudican a ese fuego que Jesús mencionó ahí. ¿Qué equivocados están? Están bien desconectados de la verdad. Y eso es por no aprender a interpretar la Escritura. ¿Me entendiste, teólogo? ¿Me entendiste, maestro de instituto, que yo sé que me ves? Pues por lo tanto, aprende a enseñar la verdad. Si te engañaron, rectifica y corrige. Porque si no lo haces, vas a seguir siendo un corrupto de entendimiento, que fue lo que Pablo te dijo. Bien, ahora vamos a Hechos. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, cuando el día de Pentecostés, que ellos también lo citan y lo manipulan, lo tuercen y lo relacionan con Mateo y Lucas, con lo que ya estudiamos y leímos. Cuando llegó el día de Pentecostés, mira lo que dice en Hechos capítulo 2, versículos 1 a 3. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Todos, no eran como los 120, como muchos alegan, que de eso te voy a dar una clase posteriormente en específico. Eran más que los apóstoles nada más. Pero ese no es el tema era el fuego. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, los apóstoles vivían en el aposento alto y estaban sentados en ese aposento. Y en ese día de Pentecostés dice, el versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Cogieron esto que pasó en el día de Pentecostés y lo unieron con Espíritu Santo y fuego de Mateo y Lucas. Y esto no guarda relación en lo absoluto y tampoco tiene que ver con fuego literal. ¿Me entendiste? Ok. Cuando dicen lenguas como de fuego, no era que cuando ellos hablaban esos idiomas, por su boca emanaba o salía fuego con la palabra. A eso es lo que se refiere. Eso es una exageración, una hipérbole. Se le llamó lenguas como de fuego porque es sinónimo a qué. Cuando usted está con una ira, un coraje, la gente dice de ti, ese tipo está encendido. ¿Encendido? ¿Encendido de qué? Pues espiritualmente, porque tiene ira. Pues ese es un término encendido que se utiliza para cuando una persona tiene ira. ¿Me sigue? Pero no es que esté encendida de verdad en fuego, etcétera, etcétera, etcétera. Es que tú dices, vaya, ese tipo está encendido, está enfogonado. Pues son términos que se utilizan para... Así también pasa en la Biblia. Cuando se dijo en lenguas asentadas como de fuego, el texto no dice lenguas de fuego. ¿Entendiste? El texto no dice lenguas de fuego, dice como de fuego, pero no era un fuego literal. Era que por la manera en que hablaban otros idiomas, a ellos estar eufóricos, los que lo vieron opinaban que estaban espiritualmente, ¿cómo se dice esto? La palabra, eufóricos. Estaban bien alegres, activos. Entonces, cuando se habló de lenguas como de fuego, no fue un fuego literal. Eso no cabe en ningún cerebro. Que ellos hablaran idiomas y que por su boca saliera fuego. Eso no cabe en ninguna cabeza, creerlo literalmente, mi hermano. ¿Entiende? Aprende a interpretar la Biblia. Se le llamó como de fuego, pero no era porque cuando hablaban en lenguas salía fuego por su boca. Era que hablaran otros idiomas, entonces le atribuyeron que era como de fuego, pero no fue un fuego literal. En el versículo 12 se burlaban de ellos y decían,
estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlando se decían: están llenos de mosto, o sea, están borrachos. ¿Por qué decían que estaban borrachos también? ¿Porque se movían? No, porque estaban sentados hablando otros idiomas. Pues eso opinaba la gente de los apóstoles cuando recibieron el don de lengua, que dijeron que eran como de fuego, y otros decían que estaban borrachos. Entonces dice el versículo 14 que Pedro se puso en pie con los 11 y abrió la voz y les explicó que eso era lo que había profetizado el profeta Joel, que en los posteros días Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne, y que vuestros hijos y vuestras hijas iban a profetizar, y vuestros jóvenes iban a ver visiones, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, por lo tanto, la clase de hoy fue sistemática y resumida. Lo que te estoy diciendo es que ese virus, esa falsa enseñanza de utilizar lo que Jesús dijo, Espíritu, lo que Juan dijo de Jesús, que iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego, que lo están relacionando con las supuestas manifestaciones del Espíritu Santo en la actualidad, eso es una mala interpretación y no tiene que ver nada con eso. Te lo voy a repetir. Cuando Juan el Bautista mencionó el fuego, se refirió al fuego del infierno que iba a ser y será cuando Cristo venga, que aquellos que Dios rechace, una vez los juzgue, o sea, una vez los condene, los va a echar al fuego. Que eso fue que habló Juan el Bautista, y eso fue lo que Juan dijo que Jesús iba a hacer. Que Jesús los va a echar al infierno de fuego. Pero te repito, vinieron esta gente y te lo relacionaron con los supuestos dones de lenguas y profecías que según ellos existen en la actualidad. También te explica entonces lenguas como de fuego. Lucas no dijo que ellos hablaron lenguas de fuego. Eso no fue lo que dijo Lucas. Como de fuego. Son dos cosas diferentes. Como es que ellos estaban eufóricos y dijeron que cuando hablaban, etcétera, etcétera, ¿sabes? Están bien inspirados, están motivados, están eufóricos. Internamente están calientes. Hay muchos términos que se utilizan, ¿verdad?, para cuando usted cae en un estado, ¿verdad?, de emoción, etcétera, etcétera. Pues eso es lo que enseña la Biblia. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te cuide, y espero que el domingo, con la ayuda de Papá Dios, si estoy vivo, vuelvo otra vez a seguir enseñándoles a los teólogos de los movimientos las verdades de la Biblia. Para que, si son sinceros y honestos con el Señor, que enseñen lo que es la verdad. Lamentablemente, tú teólogo y tú maestro, si tú no quieres rectificar y corregir en las cosas equivocadas que tú estás, lamentablemente te perdiste. Santiago 3:1 dice que los falsos maestros Dios no los aprueba. No os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Dale gracias a Dios que me está utilizando a mí para concienciarte en las cosas de Dios y enseñarte lo que yo entiendo que es la verdad. Si estoy equivocado, ejecútamelo, porque me puedo equivocar, pero lo que te estoy presentando es con prueba. Gracias a Dios, gracias a las redes sociales, gracias a la familia de YouTube, a la gerencia, que ellos están permitiendo que ese medio se utilice para hablar de las cosas de Dios en términos de lo que tiene que ser la verdad. Pues yo predico lo que entiendo que es la verdad, porque el mundo está lleno de religiosos y de movimientos creados por hombres. Yo pertenezco a la iglesia que Cristo fundó. Yo no pertenezco a una denominación creada por hombres, no sea adventista, pentecostal, carismático, mormón, testigo de Jehová, metodista, bautista, presbiteriano, no. Yo soy cristiano, porque ese fue el nombre que Pablo le dio a la iglesia que Cristo fundó. Romanos 16:16. Las iglesias de Cristo os saludan. Mateo 16:18, Jesús dijo: edificaré en mi iglesia, y a esa iglesia es la que yo pertenezco, y Dios quiere que tú pertenezcas a ella. Que Dios te bendiga y hasta el domingo.